Varias veces escuché esta frase: ora como si todo dependiera de Dios, esfuérzate como si todo dependiera de vos. Suena linda, ¿no? ¿Va de vuelta? Ora como si todo dependiera de Dios, esfuérzate como si todo dependiera de vos. Parece esas frases lindas para poner un cuadrito, Instagram, colgar, pero yo le veo dos grandes problemas. Un problema filosófico lógico y un problema teológico grave. El problema filosófico es que en realidad las dos cláusulas que conforman la frase se contradicen entre sí. Es decir, la primera pareciera que las cosas dependen de Dios, la segunda que las cosas dependen de vos. Entonces, ¿cuál es? ¿Es la una o la dos? No tiene lógica la frase en sí misma, en su conjunto. Tiene lógica cada frase por separado, pero no combinadas. El problema teológico es que esta frase en realidad cuestiona la soberanía de Dios. Porque dice, ora como si todo dependiera de Dios, aunque sabemos que no es cierto. Y después dice, esfuérzate como si todo dependiera de vos, aunque tampoco es del todo cierto. Entonces, ¿qué es lo cierto? ¿Con qué me quedo? Bueno, hoy quiero que trabajemos un poco esta combinación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y creo, para empezar, que podemos ver dos extremos y una alternativa desde el Evangelio. Los dos extremos son bastante fáciles de describir. El primero es que si solamente creo en la soberanía de Dios, que Dios controla todo el universo y hace todo lo que quiere en nuestras vidas, entonces yo no hago nada. Es la mejor excusa para tirarme en la cama y esperar que la vida pase. Total, no tengo nada que hacer. Que haga todo Dios, porque creo en la soberanía de Dios. Soy tan cristiano y creo tanto en Dios que yo no tengo que hacer nada. El otro extremo es creer que todo depende de nosotros. Y entonces, ¿en qué cajita lo pongo a Dios? Si todo depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra fe incluso, relegamos a Dios a un rol tan pasivo que termina siendo casi nuestro siervo, nuestro acompañante, pero en realidad todo depende de nosotros. ¿Qué nos plantea el Evangelio? Que Dios es soberano sobre todo. Eso es indiscutible en las enseñanzas de la Biblia. Dios hace lo que quiere en todo el mundo, en la historia y en nuestra propia vida, pero en su soberanía Dios nos da el privilegio de participar y sumar nuestro granito de arena en nuestra vida y también en nuestra sociedad. El propósito de esta reflexión de hoy es honrar la sabiduría de Dios aceptando también nuestra responsabilidad. Y la frase que voy a repetir un par de veces es que la soberanía de Dios da propósito y dirección a nuestra responsabilidad, para que poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús, marquemos una diferencia en nuestra vida y en nuestro contexto. La soberanía de Dios da propósito y dirección a nuestra responsabilidad. Vamos a Filipenses, que es el texto principal mediante el cual quiero trabajar en esta mañana. Filipenses es una carta que escribe Pablo. Pablo y Silas habían fundado esta iglesia. Mientras escribe Pablo esta carta, está en Roma, posiblemente preso, o al revés, preso, posiblemente en Roma, ¿sí? Y les está escribiendo a los filipenses primero para agradecer una ofrenda que ellos habían dado para ayudar a otras iglesias, pero también los exhorta a seguir activando su fe y sirviendo a Dios con humildad. Empezamos la lectura en el versículo 12. Los versículos 12 y 13 son fundamentales en este pasaje. Dentro de mi análisis los voy a dar vuelta. No se mareen, no se confundan. Vamos a empezar con el 13 y después con el 12. Pero les voy a decir por qué hago eso. En realidad el 12 plantea una enseñanza y el versículo 13 lo explica.
¿Esta Biblia es NBI, de paso? Pregunto, la grande. No es NBI, entonces abro la mía, para no confundirlos. Para los que tienen abierta la Biblia que les entregan en la entrada. Filipenses capítulo 2. Si se dan cuenta, el versículo 13 empieza con la palabra pues. En realidad 12 y 13 están conectados. El primero es la exhortación y el segundo es la explicación o el argumento. Yo voy a empezar con el argumento para después entender la exhortación mejor. Así que vamos al 13. En el 13 vemos el primer punto y es que es la soberanía de Dios en nuestra salvación. Dice, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios produce el querer y el hacer, dos cosas. Me detengo un segundo acá, porque las dos cosas son clave. Y vamos a ver por qué. Si Dios produjera solamente una, el plan está trunco. Si Dios produjera solamente el querer, es decir, Dios pone en nosotros querer buscar a Dios, querer encontrar la salvación, querer conectarnos con Dios, pero no nos deja a nosotros que decidamos cómo lograrlo, estamos en problemas. Pablo en Romanos 7, versículos 18 y 19, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pablo habla acá de un cristiano que sigue luchando con sus tentaciones, con no poder llevar a cabo el deseo que tiene de seguir a Dios. Su buena voluntad no le alcanza para seguir luchando para alcanzar la plenitud de la salvación. Entonces, si todo se resolviera con nuestra voluntad, con querer ser buenos, esto es interesante también empezando un nuevo año, ¿no? Para quienes se hicieron buenos planes, este año le voy a meter todas las pilas a este plan. Bueno, si solamente se basa en tu buena voluntad, no sé si llegamos a mayo, ¿sí? Pero además, teológicamente, si todo se resolviera con Dios poniendo en nosotros un buen deseo, una buena voluntad, si lo único que requiere para que seamos buenos es que Dios ponga en nosotros las ganas de serlo, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué tanto lío del Evangelio? Lo único que tenemos que hacer es querer. La realidad y lo que la Biblia nos enseña es que Jesucristo vino al mundo y murió en nuestro lugar porque por nuestra propia voluntad no podíamos alcanzar a Dios. Eso es solamente, si Dios produjera solamente el deseo, solamente el querer. Pero también dice que produce el hacer. Si Dios solamente produjera el hacer, pero no pone en nosotros el deseo, yo veo el problema de que seríamos títeres. Haríamos cosas para Dios, haríamos tal vez la voluntad de Dios, pero no porque nosotros participamos, no porque estamos involucrándonos, sino simplemente porque Dios nos obliga. Y esa es la cuestión clave de Génesis. Cuando Dios le da a Adán y Eva un libre albedrío para que ellos lo adoren, pero desde su propia buena voluntad, de su propio corazón, no por estar obligados. Lo que pasa es que Adán y Eva caen en pecado, se rompe esa relación y desde ahí se traslada a cada uno de los descendientes de Adán y Eva esa separación de Dios. Entonces Dios obra en nosotros, versículo 13, tanto el querer como el hacer, las dos cosas. Ahora, pregunta válida que tal vez alguno se está haciendo. Si Dios produce tanto el querer como el hacer, entonces ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cómo participamos? Si ya lo hace todo Dios, estamos en la misma. Pareciera que no nos queda más que ser títeres y Dios nos mueve como Él quiere y hace lo que quiere. Bueno, con esta pregunta se plantea uno de los mayores debates teológicos de la historia y se explica las grandes diferencias dentro del cristianismo. ¿Qué rol ocupamos nosotros, ocupa el ser humano en su salvación?
Este es un tema que a nuestra teología reformada nos toca muy de lleno, toca fibras muy profundas de nuestra teología. El otro día estaba escuchando un podcast donde Tim Keller recordaba una reunión en la casa de R.C. Sproul, un gran teólogo reformado, ya fallecido, y una mujer estaba en esa especie de estudio bíblico casero y le dice: me gustan las enseñanzas de la Biblia, todo lo que acá me enseñan, no puedo reconciliarme con la idea de la predestinación. Hay algo ahí adentro, no lo logro. Entonces cuenta que R.C. Sproul le dice: bueno, a ver, contame un poquito más. Dice: ¿vos sos cristiana? Sí, soy cristiana. ¿Tenés alguna amiga que no sea cristiana? Sí. De hecho, una compañera de la facultad, hablamos mucho de la fe y ella no es cristiana y ya me dijo que no va a ser cristiana. Bien. Y le dijo a R.C. Sproul: ¿por qué vos sos cristiana y ella no? Y ella dice: bueno, porque yo me arrepentí de mis pecados y acepté a Jesús como mi Salvador y como mi Señor. Y dice: ¿y por qué ella no? Y dice: bueno, porque no quiere, no reconoce que necesita a Dios. Entonces R.C. Sproul sigue. Dice: ¿y por qué vos reconocés que necesitas a Dios y ella no? Dice: bueno, ¿será que mis padres me enseñaron, me educaron con un estándar moral y me doy cuenta que no llego por mis propios medios y necesito a Dios? Y le dice: ¿y por qué ella no? Y no sé, ¿será que sus padres no le enseñaron? Entonces sigue con esta mujer. Y dice: ¿y por qué tus padres te enseñaron ese estándar moral? Y dice: bueno, no sé, supongo que para ellos era importante. ¿Y por qué los padres de ella no? Y no sé. Puedo seguir, pero lo voy a cortar ahí. Pero si sigue la pregunta de por qué vos sí y el otro no, en realidad la única manera de esquivar que Dios es soberano es llegar a decir: porque yo soy mejor que el otro. Porque yo soy bueno y elegí a Dios, y la otra persona es mala y no eligió a Dios. No hay forma de terminar ese círculo de preguntas sin poner el enfoque en mí mismo. ¿Y cuál es el problema? Que no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia. Porque la Biblia es más que clara en decir que Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer. No hay duda de eso. Entonces volvemos a Filipenses 2, porque versículo 13, que es donde empezamos, habla de la soberanía de Dios y que todo depende de Dios. Pero ¿cómo combina Pablo esa soberanía de Dios con la responsabilidad humana que menciona en el versículo 12, justo antes? Bueno, Pablo lo hace y les voy a permitir que les voy a pedir que nos concentremos un poquito porque voy a usar un par de palabras que van a explicar mucho mejor estos dos versículos. Pablo usa palabras elegidas con mucho cuidado para estos dos versículos. En el 13, cuando dice Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer, ese producir es una palabra en griego que es energeo. De esa palabra viene nuestra palabra energía, solo que es un verbo. O sea, en realidad es como energizar, como activar. ¿Sí? Dios activa en nosotros tanto el querer como el hacer. Curioso, para la palabra que esta versión traduce hacer, Pablo usa la misma palabra energeo. ¿Me siguen? Si seguimos etimológicamente esta palabra, es Dios activa en nosotros tanto el querer como el activar. Dios energiza en nosotros tanto el querer como el energizar. Ahora, si Dios nos activa, ¿qué es lo que activamos nosotros? Versículo 12. La última parte. Dice esta versión: lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Por qué empecé en el versículo 13? Porque explica el 12. Si yo voy solo al 12 y dice lleven a cabo su salvación con temor y temblor, parece que nosotros tenemos que hacerlo. De hecho, tampoco me convence esta traducción, que es diferente a todas las otras traducciones en español, porque llevar a cabo parece que nosotros tenemos que alcanzar esa salvación.
Y tenemos que hacerlo con temor y temblor. Toda responsabilidad nuestra. En realidad las otras versiones, la gran mayoría usan ocúpense de su salvación. Distinto, ¿eh? La Reina Valera 60, ocupaos en vuestra salvación. No es que ustedes la tienen que llevar a cabo, porque de vuelta, ¿para qué murió Cristo si no? ¿Cuál es la palabra griega que usa Pablo acá? Parecida, katergazomai. La otra era energeo. La raíz en el medio es la misma, ergon, que es obra o trabajo. Katergazomai es trabajen, alcancen, también puede ser activen. Activen su salvación con temor y temblor. Entonces, ¿cómo lo resumo yo acá en el contexto de este mensaje, de estos dos versículos? Dios activa en nosotros tanto el querer como la capacidad de activar. Entonces, activen su salvación. El propósito de entender esta salvación no es solamente hurgar en filosofía o teología, es que nos ayude a entender nuestra fe, nuestra salvación y cómo tenemos que vivir nuestra fe entonces. El punto central que dice Pablo es que tu fe no termine siendo una fe pasiva. O Santiago va a decir una fe muerta. Que se quede solamente con que Dios me dio fe y ya está. Pablo dice, no, si Dios te dio el privilegio de la fe, actívala. Porque también vos tenés una responsabilidad de qué hacer con este privilegio enorme que Dios te dio. Que no termine siendo una fe que se tira al sillón, sino una fe que con temor y temblor se hace cargo de la responsabilidad que Dios nos da. Hasta ahí llegamos a 12 y 13. Pero el pasaje continúa y deja de hablar de la salvación puntualmente a hablar de cómo vivimos la vida cristiana. Por eso es importante conectar las dos cosas. Porque si nos quedamos solamente con la teología de la salvación, no terminamos de entender el propósito de Pablo, de que entendiendo la salvación, eso nos cambia la manera de vivir. Por eso decimos que una salvación activa produce una vida con propósito que se une a la edificación del reino de Dios y nos permite sumar nuestro granito de arena en nuestro contexto y en la sociedad. La soberanía de Dios da propósito y dirección a nuestra responsabilidad. Otra manera de decirlo lo hace Jesús en Juan capítulo 15, cuando está hablando si sus discípulos son siervos o son amigos. Y le dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Pero el versículo no termina ahí. Dice, yo los escogí a ustedes y los comisioné para que den fruto, y un fruto que perdure. O sea que si Dios los eligió, no era solamente para decir, ¡ay, qué bueno soy elegido! Es para que, siendo elegido por Dios, vayan con responsabilidad a cumplir el propósito que Dios les ha dado. Así que el primer punto era la soberanía de Dios en nuestra salvación. La segunda era nuestra responsabilidad en cuidar y activar nuestra propia salvación. Pero el tercero también es cuidar y producir un testimonio como consecuencia de la salvación. Fíjense, versículos 14, 15 y 16 tienen palabritas que claramente demuestran que Dios nos da una responsabilidad. Versículo 14 dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. O sea, hay algo para hacer. Háganlo, todo lo que hagan, háganlo de una manera específica. 15, ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Hay algo para hacer, dice Pablo. Versículo 16, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Claro, Pablo no vivió una salvación pasiva. Su fe no le hizo decir, ¡ay, qué bueno que conocí a Jesús, ya está! No, trabajó más que nadie. Y dice, lo único que quiero es no trabajar en vano. La soberanía de Dios hace que nuestro trabajo no sea en vano. Vale la pena servir a Dios. Ahora,
ya que hoy hablé de un tema central del calvinismo, también vale la pena dar por tierra el error gravísimo de lo que se llama hipercalvinismo, que es un invento, no existe. Pero se les llama a aquellos que creen tanto en la soberanía de Dios que entonces no tienen que hacer nada, no tienen que compartir la fe, no tienen que predicar el evangelio, total, Dios hace todo. Eso no tiene nada que ver con lo que enseñaba Juan Calvino. Hay cosas que nos gustan, cosas que no nos terminan de cerrar, pero eso, nada que ver. Sí, Calvino era uno de los que preparaba misioneros y envió hugonotes franceses a toda Europa predicando la reforma, predicando el evangelio. Claramente él reconocía que Dios es soberano, pero nosotros tenemos que cumplir el rol que Dios nos ha dado. Gerardo leyó Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Es decir, este combina. Sí, obviamente Dios tiene la iniciativa. Él es el soberano. Él controla todo. Pero si Él lo hace, entonces hagamos nuestra parte, porque vale la pena. No es en vano. Pablo tenía miedo que sea en vano. No es en vano, porque Dios está trabajando a través nuestro. Dios, en su soberanía, orquesta el contexto para que nuestro trabajo tenga sentido. Ahora, quiero combinar un detalle de esta reflexión de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana con este Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1825. ¿Por qué? No es solamente una mirada histórica, pero es muy interesante. Leyendo el tratado completo, que son creo que 15, 16 artículos, todos los primeros artículos son muy específicos de libertad de navegación, de comercio, entendiendo qué tarifa se le iba a cobrar a uno y a otro que importaba bienes y exportaba, cómo iban a atracar los barcos que venían, todas esas cosas que son más de comercio y navegación. Y llega el artículo 13, que leído hoy parece totalmente puesto ahí a la fuerza. ¿Qué tenía que ver con la navegación y el comercio? Dice artículo 12, los súbditos de Su Majestad Británica residentes en las Provincias Unidas del Río de la Plata no serán inquietados, perseguidos ni molestados por razón de su religión. Esperá, si está hablando de comerciantes, está hablando de impuestos, de dónde atracar el barco, de cómo organizarse. ¿Por qué dice ahora que no los molesten por su religión? Sigo. Gozarán de una perfecta libertad de conciencia en ellas, celebrando el oficio divino ya dentro de sus propias casas o en sus propias y particulares iglesias y capillas, las que estarán facultadas para edificar y mantener en los sitios convenientes que sean aprobados por el gobierno de dichas provincias unidas. ¿Por qué este acuerdo comercial incluye libertad de culto y libertad de conciencia? Bueno, yo creo, y es porque los inmigrantes venían con su fe activa, no tenían una fe pasiva, que, bueno, acá no podemos vivir la fe, no importa, vamos a negociar, vamos a hacer comercio, vamos a navegar, con eso estamos bien, ganamos plata, listo. No, ellos no querían relegar su fe solamente por tener buenos negocios. Necesitaban un acuerdo que les permita negociar, comerciar, ganar plata, pero que les permita también vivir con libertad su fe. Tal vez hoy lo miraríamos distinto. Si te mudás a un lugar donde no es posible expresar libremente tu fe, bueno, si tenés una excusa perfecta, acá no se puede. Ya está, dejo mi fe en mi país de origen y me olvido. Evidentemente estos no veían eso como una posibilidad. Querían seguir viviendo su fe. Ahora, 1825, la iglesia pasó por muchos momentos, algunos en que no les importó nada esto y otros momentos en que se decidieron a cumplir el propósito de Dios de su estadía aquí. Pero llegamos a nosotros. ¿De qué manera nos toca esos acuerdos de libertad de culto que disfrutamos todavía hoy, combinado con la soberanía de Dios, que Él hace lo que quiere en definitiva, pero con nuestro llamado a la responsabilidad? Para mí hay una pregunta clave. Si desde 1825
en nuestro país tenemos libertad de culto, ¿por qué muchas veces vivimos la fe con vergüenza, con miedo? ¿Por qué escondemos nuestra fe si vivimos en un lugar donde ya hace tiempo Dios orquestó en su soberanía, Dios preparó un lugar donde vivamos con libertad de culto? Me gusta mucho esta idea, y esto es puntualmente algo del presbiterianismo, que no se muda a otro lugar y cambia su fe a la fe del lugar, sino que va con su fe donde sea que vaya. Esto lo aprendí de un pastor presbiteriano ya hace tiempo. Yo era jovencito preparándome en el ministerio y él me decía, hay algo en los presbiterianos, no todos, esto es lo que decía él, que si se mudan a un lugar donde no hay una iglesia presbiteriana, empiezan una. Bueno, hoy se conectan por streaming, está bien, hay un vínculo aunque sea. Pero él decía, cuando los presbiterianos salieron de Escocia no se conformaron con lo que había, quisieron mantener su doctrina. Algo parecido me pasó hace poquito, viene pasando hace rato, pero me pasó también en la iglesia del centro, donde tenemos muchos turistas o inmigrantes brasileros, que viene y dice, yo necesito una iglesia presbiteriana. No, pero mira, cerca donde vivís hay una, ¿no sabés qué linda? ¿Es presbiteriana? No. Ah, no, entonces no. Ya está, lo cerró. Bueno, así venían estos primeros inmigrantes. Y no es porque la iglesia presbiteriana sea mejor que otras iglesias cristianas. Definitivamente no. Todos los problemas de cualquier iglesia están también en la iglesia presbiteriana. Pero el motivo por el cual lo menciono es que nos desafía a un reconocimiento de que Dios está sobre todo, pero también un compromiso de cada uno de nosotros con la iglesia en la que Dios nos coloca. La soberanía de Dios da propósito y dirección a nuestra responsabilidad, para que poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús marquemos una diferencia en nuestra vida y en nuestro contexto. Ahora, estamos llegando al terminar. ¿De qué me sirve, si creo lo que Pablo está enseñando en esta porción, de qué me sirve entender esta relación entre la soberanía de Dios y mi responsabilidad? Bueno, creo que si solamente decimos creer en la soberanía de Dios, pero no entendemos que Dios en su soberanía nos convoca a participar, es muy fácil terminar siendo un cristiano tibio que no se compromete, que solamente deja pasar la vida y se lava las manos y no suma su granito de arena, porque total Dios hace lo que quiere. Ahora, si solamente creemos en que de nosotros depende de todo, ¿qué es lo que puede producir? Bueno, una exigencia y frustración. Puede producir envidias y celos unos y otros, porque yo hago tanto y el otro no hace nada. O porque le pongo tanto esmero a esto y al final no salió como yo quería. Creo que está bueno reconocer que Dios está en control de todo y que nosotros podemos participar. Tenemos el privilegio, no es una obligación, es un privilegio de participar en la edificación de su reino. Pero si lo entendemos así, lo vamos a hacer con alegría, con entusiasmo, con paz, porque Dios está en control. Y termino con esta ilustración de que Dios está como director de una orquesta y Él dirige todo. Elige las canciones, te pone a vos en el registro de voz correspondiente. Dios orquesta la historia y da oportunidades para que todos podamos sumar nuestra voz. El coro de Dios convoca voces. Si ves a Dios orquestando, vení, suma tu voz, porque Dios tiene un lugar preparado para vos. Confiamos en la soberanía de Dios y celebramos que en su soberanía nos convoca a vivir activamente la fe que Él nos ha planteado. Hoy tenemos Santa Cena.
si vamos a orar preparándonos ya para la cena del Señor, recordando que la Santa Cena nos muestra lo que hizo Jesús por nosotros, no solamente para que un día vayamos al cielo, sino para que en esta vida también pongamos en práctica las enseñanzas de Jesús y marquemos una diferencia. La cena del Señor muestra nuestra debilidad y nuestra necesidad de Cristo. Oramos. Querido Señor, gracias porque en tu palabra nos enseñás que podemos tener paz porque vos estás en control, porque vos sos soberano. Pero te pedimos perdón, porque muchas veces esa fe en tu soberanía nos limita, nos da excusas para no comprometernos con vos, con tu reino, con tu iglesia. Perdonanos, Señor. Ayúdanos a entender nuestra necesidad de vos y también la necesidad de la sociedad, de ver cristianos activos que se juegan por la fe y que muestran tu amor al mundo. Prepara ahora nuestros corazones para participar de tu cena, esta mesa, de este sacramento. En el nombre de Jesús. Amén.